Amigos, el tema está muy hermoso, muy bonito, de mucha bendición. No se pierda nada, no se pierda ni un instante. Si acabas de llegar, acuérdate que la primera media hora lo puedes tener en YouTube. Estamos en el canal Trazando la Plomada. Ahí vas a encontrar todas las grabaciones del año pasado y las que están desde este 2021. No te olvides, pon ahí no solamente un like, sino también pon tu opinión. Nos gustaría saberla para poder ir mejorando el programa. Otra de las cosas, César, mientras tú leías, recordaba en que Adán y Eva reciben de parte de Dios, reciben el aliento de vida, dice, ¿no? Eran unos muñecos ahí tirados en el suelo, pero cuando ellos cobraron vida fue cuando el Señor sopló aliento de vida. Bueno, nosotros, nuestra existencia es porque nuestros padres nos dieron vida. No es como en el caso de Adán y Eva que recibieron el soplo de vida. Adán y Eva ya transmiten la vida que Dios les dio, la transmiten hasta nuestra generación. Y bueno, ahora son Jorge Miranda, César Biel y Jorge Aranguri. Pero no hemos tenido esa experiencia de soplar el espíritu sobre nosotros mismos. Entonces, cuando tú leías y ponías mucho énfasis en esto del mover y el soplar el aliento, entonces, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor está hablando ahí, en realidad está hablando, por ejemplo, que la persona, si bien es cierto, tiene vida, otros pasajes hablan de que están muertos en vuestros delitos y pecados, y parece una contradicción. ¿Cómo? Si está muerto, pues está muerto, ya no hay, no existen, debería estar en un cementerio. Pero no está hablando de ese tipo de muerto, está hablando del tipo que la persona existe, ¿no? Jorge Aranguri existe, Jorge Miranda existe, pero según la Escritura, todavía no tenemos vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros es precisamente cuando nosotros recibimos a Cristo y el Espíritu Santo sopla esa vida, el estar el Espíritu Santo morando en nosotros, o al venir a morar a nosotros, equivale al soplo de vida que recibió Adán y Eva en el principio. Qué precioso, ¿no? Sí, hermoso. Y ya no es solamente una experiencia como que solamente la tuvo Adán y Eva, sino que ahora cualquier persona que abre su corazón a Cristo Jesús y lo recibe como su Salvador, precisamente en esta Semana Santa estamos festejando una semana, una semana de sufrimiento del Señor por nuestros pecados, pero no se queda ahí, no se quedó en la cruz, ahora está a la diestra del Padre. No se quedó derrotado en la cruz, sino que ahora está a la diestra del Padre. Y espera que si uno de nosotros entiende que ese sacrificio es para salvarnos de una muerte eterna, que es la separación para siempre de Dios, entonces en ese momento que nosotros recibimos a Jesucristo, aceptamos como nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo, se viene la tercera persona de la Trinidad a ser morada en nosotros. Y entonces ahora ya no es soplo, es la misma persona de Dios, Espíritu Santo, viniendo a ser morada, y ahora sí tienes vida, ya no solamente existe. Sí, y es interesante de que en ese proceso de lo que llamamos la salvación, es causada prácticamente por la persona del Espíritu Santo, y no nos olvidemos que al leer la palabra de Dios es muy importante y fundamental, pero necesitamos la revelación de la palabra, necesitamos que la palabra sea escrita en el corazón, necesitamos que sea puesta con el dedo de Dios, y eso va a suceder siempre y cuando tenemos la persona del Espíritu Santo. Y como estaba diciendo en el verso 16, ese hombre espiritual ahora está siendo guiado por el Espíritu Santo, y el verso 17 está diciendo algo que tiene que ver con el habitar, y dice que habite Cristo, dice, o sea que es el Espíritu Santo ahora ya en nosotros, porque es el Espíritu de Cristo, dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, al habitar Cristo, en este caso el Espíritu Santo, por la fe en nuestros corazones, hay un fin. El fin es de que nosotros seamos arraigados y cimentados en el amor.
O sea, si no sucede esto en el corazón, por más que digamos que somos cristianos o religiosos o que vamos a una iglesia o que estamos perteneciendo a tal grupo, no hay la evidencia del Espíritu, porque la evidencia del Espíritu está en que Él es la persona del Señor Jesucristo, que está arraigándose en nuestros corazones, y Él es el que también nos va a dar a nosotros esa capacidad de amar, porque es ahí donde nos está desarrollando, porque dice que debemos ser arraigados y cimentados. O sea, no es el hecho de que yo me enamoro o estoy amando a mis semejantes y trato de morir por ellos, porque la Biblia misma dice de que todos podemos morir por alguna persona que queremos. Pero a ver, muere por uno que no quieres, muere por uno que te lastimó, que te hirió o que te quiso matar. O sea, eso es otro cantar. Y eso es lo que Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo murió por toda la humanidad, sea bueno o sea malo, murió por toda la humanidad. Pero en este caso, ¿por qué motivo a veces nosotros en la iglesia vemos cierta indiferencia, vemos cierta ambivalencia en su comportamiento, en su proceder? ¿Por qué motivo nosotros vemos, porque aquí está hablando de la iglesia, no está hablando de un inconverso, está hablándole a la iglesia, y la iglesia es ese ente que hemos estado diciendo al inicio, en la primera media hora, es ese ente que Dios está levantando en el mundo para que podamos nosotros predicar y dar testimonio de Jesucristo, como cuerpo de Cristo, y poder brindar ese testimonio de Jesús. Pero la única manera de brindar el testimonio de Jesús es que se cumpla cuando dice el hombre interior por el Espíritu, y que se cumpla el verso 17, que habite Cristo. O sea, la única manera de que habite Cristo es por medio del Espíritu Santo. Pero no solamente debe habitar Cristo por medio del Espíritu Santo, sino que ahora por el ejercicio de la fe que está en nuestros corazones, debemos de ser arraigados y cimentados, no dice en la sana doctrina, no dice en la buena doctrina, no dice en el buen hacer, en el buen quehacer de la iglesia o en estar desarrollando el don. No, dice arraigados y cimentados en el amor. Porque el amor es lo fundamental para poder operar en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Si solamente tenemos un conocimiento sin amor, entonces podemos lastimar a las personas. Si tenemos solamente fe sin amor, podemos lastimar a las personas. Si tenemos dones sin amor, lastimamos a las personas. Y en este caso lastimamos primero a la iglesia y luego lastimamos al gentil, a la persona que no conoce al Señor Jesucristo, porque estamos dando un mal testimonio. Por eso es que nosotros continuamente decimos aquí en el programa de que el verdadero cambio, la verdadera transformación que necesita una nación es un cambio de corazón. No un cambio de mente, no un cambio de política, no un cambio simplemente de personas. No, eso tiene un sentido, tiene una razón de ser, de acuerdo a lo que vivimos en estos tiempos. Pero el verdadero cambio es una persona que cambia de corazón. Y eso lo puede hacer el poder del Espíritu Santo, que es el que entra al hombre interior, es el que pone, el que habite Cristo, es el que nos da esa fe necesaria para arraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios, para poder cumplir el verso 18. Porque no nos olvidemos, el verso 16 es el preámbulo, el verso 17 es la acción y el verso 18 es la comisión. Dice, para que seamos plenamente capaces, dice. ¿Pero capaces de qué? ¿De actuar? No, capaces de comprender, de comprender. Primero tenemos que aprender a comprender, ¿no?, todo lo que Dios está haciendo. Tenemos que aprender a comprender qué es Dios en nosotros y lo que nosotros somos en Dios. Porque aquí está hablando de la santidad, de comprender con todos los santos, dice, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, dice. ¿De quién? De este amor en Cristo Jesús. No está hablando de nuestro trabajo secular, nuestro trabajo de la iglesia, nuestros dones, no. Está hablando de una relación íntima que requerimos tener con el Señor Jesucristo, y todo comienza con ese hombre interior que debe ser afirmado en el Espíritu Santo para que habite Cristo. Y empieza a desencadenarse todo lo demás. Pastor, esa palabra que de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, lo que he entendido es que esa palabra habitar tiene que ver con vivenciar, con, a ver, ¿cómo lo explico? Una cosa, si hablamos que el corazón es nuestro hogar, nuestra casa, entonces de repente viene una visita, ¿no? Y viene la visita, la recibimos, la sentamos en un sillón y se queda ahí en el sillón. Esa persona está en nuestra casa. Ajá. No está gobernando la casa, ¿no? No está, ¿no?
Está en Pero un lugar otra de la casa. cosa que creo que es lo que está diciendo acá, claro, está en algún lugar de la casa y de repente le invitamos a que se quede a dormir, entonces podemos decir está habitando en la casa, ¿no? Pero otra cosa es que si esta persona viene y de repente nosotros le damos toda la autoridad y le decimos, ¿sabes qué? Te doy la autoridad sobre esta casa, ahora tú gobierna la casa. Claro, Entonces, ahí es donde un dice, vivencial, es un experimento. por eso que es el Espíritu Santo quien dice aquí, lo que estás diciendo en la primera parte, está en el verso 17, la primera parte, que habite Cristo, es lo que estamos hablando en la casa y que Jesús se siente en una silla. Pero luego, fíjate, dice, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, dice. O sea, esa palabra de arraigados y cimentados tiene que ver con una relación íntima y una acción de un conocimiento que se tiene de aquel que está ahí habitando ahora con nosotros en la casa. Ya, a ver, le voy a leer este verso que tengo, que es una traducción judía de la Biblia, o sea, que está lo más cercano al original, y dice, en el verso 17, dice, y le voy a leer dos, ¿ya? Uno dice, de tal manera que el Mesías pueda vivir en sus corazones conforme ustedes van creyendo. Miren, conforme ustedes, quiere decir que si yo creo poco, él va a vivir poco. Si yo creo más, él va a vivir más, conforme a mi fe, ¿ok? Entonces dice así, ya. Y también mi oración es para que ustedes puedan enraizarse y fundamentarse en el amor y conocer la inmensidad del amor de Dios. Pero ahora miren esta otra versión que está muy cercana y dice así, de tal manera que Cristo pueda ser su hogar en su corazón mediante su confianza en Él, y que ustedes puedan enraizar, que sus raíces, dice así, sus raíces puedan crecer profundamente hasta el amor de Dios, de tal manera que los mantenga fuertes en el amor de Dios. ¿De qué es lo que estoy entendiendo? Que si nosotros le damos la preeminencia al Señor, primero a su Espíritu, porque dice que a través del Espíritu viene Cristo, y sabemos eso porque es la Trinidad, viene toda la Trinidad a nosotros. Dice que a la hora que le damos la preeminencia al Señor, y Él es el que gobierna, lo que va a pasar es que nos va a permitir enraizarnos, dice, y fundamentarnos en el amor de Dios, y de esa manera el resultado va a ser lo que hemos estado conversando. Poder comprender, pero no es un entender intelectual, es un discernimiento espiritual, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Claro. Me gustaría, sí, a propósito de más o menos ir entendiendo la última parte que acaba de leer, la anchura, ¿qué más? La anchura, la altura, la profundidad y la longitud. O sea, toda la dimensión completa del amor de Dios, ¿no? Así es. Entonces, estaba justo meditando en eso esta semana, y entonces hay un pasaje bíblico que estaba leyendo, que lo compartí en mi fe y lo compartí. El pasaje decía que te pedía, hacía referencias que la verdad es que nuestros pecados ya nos alcanzaron. Ya, o sea, no estamos mal porque Dios nos está castigando, no, sino que nuestros pecados nos han alcanzado. Y entonces el profeta, porque está en Jeremías, dice, pero apelamos a tu misericordia, ¿no? Apelamos por amor a tu nombre. Y cuando yo me puse a meditar en por amor a tu nombre, o sea, por amor a su nombre, apelan a la misericordia. No se trata de mí, se trata de él mismo. Y como dijo en un momento Jorge, de que uno tiene que recibir, no solamente entender, un entendimiento natural, ¿no? Sino un entendimiento profundo, un entendimiento que viene de Dios, ¿no? Esa revelación que viene de Dios. Entonces, hablando con el Señor, le digo, Señor, ¿qué cosa quiere decir? ¿Qué es esto de por amor a tu nombre? Y justo el Señor me hace entender este pasaje que me dice, mira, bueno, por ti no lo hago, porque eres un ser que, como el mismo pasaje dice, tus pecados ya te alcanzaron, o sea, algo bueno en mí no hay. Entonces lo voy a hacer por amor a mi nombre. ¿Qué quiere decir hacerlo por amor a su nombre?
O sea, tener misericordia, pasar por alto lo que he hecho, pero por amor a su nombre. Y entendí que, claro, pues ahora nosotros somos el resultado, otra vez volviendo a Adán y Eva, de que el Señor sopló su espíritu en Adán y Eva. Y la vida ha continuado por medio de estos primeros padres hasta nosotros. Pero la vida, la existencia. Entonces, cuando el profeta dice, por amor a mi nombre, claro, porque nosotros somos su creación. O sea, no existiéramos si Él no nos hubiera dado vida. Entonces ahí entendí y cobró la importancia del por amor a tu nombre. Claro, si Él nos perdona, ya no va a disciplinarnos o ya no va a darnos lo que merecemos, porque al hacerlo estaría afectando a su propia creación, a lo que Él mismo ha hecho. Y ahí entendí que por eso el profeta decía, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre. Y para mí me bendijo mucho esa parte. Una de las cosas que nosotros, bueno, ahora no tanto, lo podemos ver porque estamos en una situación de no tener mucho contacto con las personas, pero sí lo hemos vivido por tantos años que hemos estado yendo a la iglesia, a las misiones y a diferentes lugares a predicar. Veíamos una situación de la iglesia que más se parecía a lo que estaba hablando en Apocalipsis sobre la iglesia, digamos, de la Odisea, de esa tibieza espiritual, porque no entraban a este proceso, porque, o sea, hay que entrar a este proceso, a esta cosa que el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos lograr, porque si nosotros no logramos esto, no vamos a entender lo que la misma Biblia dice en el verso 19, la plenitud de Dios. O sea, Dios quiere llevarnos a su plenitud. O sea, y el hecho de que nosotros estamos enfrascados, por ejemplo, en el temor y el miedo del coronavirus, y con esto no estoy diciendo de que nos vamos a ver de ser super santos y vamos a empezar prácticamente a salir a las calles y arriesgar la vida, no estoy diciendo eso. O sea, hay que discernir bien las cosas en el momento. Pero el punto principal es de que el hecho de estar empezando a recibir el conocimiento, porque aquí la palabra habla de una palabra de conocimiento, dice el verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede, dice, excede a todo conocimiento, ¿no? Así como la palabra de Dios dice que recibamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, aquí la Biblia está hablando de un conocimiento que nosotros hemos adquirido, pero aún ese conocimiento adquirido en el seminario, en la iglesia, en los diferentes cursos que hemos recibido, es limitado a comparación de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Porque una cosa es que yo quiera conocer la Biblia, quiera estudiar, me dedico a leer libros, me dedico a estudiar hebreo, griego, caldeo, asirio y diferentes temas con el propósito de ahondar más mi fe. Pero a la hora de la hora es el Espíritu Santo quien debe de cumplir con esa función dentro de mí. No soy yo, es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien va a ocasionar, va a poner, ¿qué cosa? Dice, que habite Cristo, dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en el amor, que es lo que estoy conociendo, porque Dios no me está hablando a mí de amar a mi semejante en primera instancia, no, primero me está diciendo, primero tienes que amarme a mí, primero tienes que saber amarme a mí, primero tienes que sentirme que me amas, primero tienes que sentirte en ti mismo que me amas, tienes que tú ver en ti mismo, en tu propia persona, en tu propio cuerpo, que tú me amas, y es lo que está hablando aquí, arraigados y cimentados en el amor. Dice, ¿para qué? Para ser plenamente capaz de comprender. O sea, yo no voy a poder comprender si todavía tengo odio, resentimiento y amargura en mi corazón en el amor de Dios. Por más que tenga Dios, por más que tenga el Espíritu Santo, pero tengo resentimiento, tengo un problema ahí. Ese problema de odio o resentimiento o carnalidad que pueda tener no me permite obrar en ese amor como debiera. No me permite recibir ese amor como debiera. Por consiguiente, yo debo de ¿qué cosa? Debo de someterme, como decimos aquí, el mismo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en poder en el nombre interior por su Espíritu. O sea, es la relación que tenemos con el Espíritu Santo para que forme ese hombre interior, de tal manera de que ese amor sea arraigado y cimentado en mi corazón y como consecuencia pueda entender y ser capaz, porque el problema es que no somos capaces, por eso que nos estamos
afligidos, estamos tensos, estamos prácticamente con miedos, con temores, ¿no? Porque no estamos siendo capaces. ¿Y por qué no estamos siendo capaces? Porque no estamos siendo fortalecidos en el amor de Dios. Y luego dice, capaz de comprender, dice, con todos los santos, dice, ¿cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? ¿De qué cosa? ¿De qué cosa necesitamos tener esos 4 elementos, la anchura, longitud, profundidad y altura? No dice del conocimiento, no dice de que yo recibo un buen entrenamiento en el seminario, no, dice de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y es lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es lo que Pablo dijo cuando dijo, lo tomo todo por basura al conocimiento del amor de Cristo, de Dios en mí. O sea, y eso es lo que nosotros como iglesia no debemos de perder, porque si nosotros perdemos esto que nos está diciendo Efesios, lo que estamos haciendo sencillamente es que somos una iglesia vacía, una iglesia que tiene un conocimiento pero vacía. ¿Vacía de qué? Del amor de Dios. Y ese vacío del amor de Dios nos hace pues hacer cualquier cosa. Es como alguien dijo, ¿no? Oiga usted, pastor, las ovejas verdaderamente le escuchan, y el pastor dijo, sí, las ovejas escuchan, pero cuando están sanas, porque cuando están enfermas, escuchan a cualquiera. Entonces nosotros, por Dios, vamos a escuchar a Dios solamente, vamos a escuchar la voz del Espíritu, y vamos a ser guiados, y no vamos a tirar manotazos en el aire, como también Pablo nos explica, y vamos a poder cumplir qué cosa, no solamente nuestro llamado, nuestra comisión, nuestro propósito, sino que vamos a conocer la plenitud de Dios. Yo verdaderamente, yo estoy con una ansia, un deseo de conocer la plenitud de Dios, de estar lleno de la plenitud de Dios. Ahora, yo sé que la plenitud de Dios está en la persona de mi Señor Jesucristo. Yo sé que la plenitud está en la persona del Espíritu Santo. Yo sé que la plenitud de Dios está ahí, pero ahora yo debo de experimentarla. Yo debo de vivirla en mi propio ser, en mi Jorge Leonel Miranda Soberón. Ahí debo de vivir la plenitud de Dios. Amén. Bien, nos ha ganado el tiempo. Vamos a cortar y esta segunda media hora, y lo que quisiéramos es hacer un resumen de lo que hemos avanzado hasta ahora al empezar la tercera media hora y pasar así a meditar y a reflexionar sobre otros pasajes que hablen del amor de Dios, porque el propósito de este programa no solamente es enseñar del amor de Dios, es más que eso. Es que todos juntos, en unidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos, empezando por este programa, vivenciar y decir, wow, mira cuánto Dios me ama, y no por un acto de entender, no, un acto de recibir en nuestro espíritu y decir, el amor de Dios realmente me constriñe, como decía Pablo. Regresamos en unos momentos, no se vayan. Estamos en la tercera media hora, amigo, de tu programa Trazando la Plomada. Te hacemos recordar que tenemos un canal en YouTube, precisamente también con Trazando la Plomada, y puedes encontrar ahí todos los pasajes, todos los programas del año pasado y también los que incluyen el 2021. Invita amigos y puedes también poner tu opinión del programa, opinión de lo que escuchas, para así de esa manera poder contestar tus inquietudes. No te olvides que nosotros oramos por los que tienen una necesidad espiritual, y puedes llamar al teléfono 224-4539, teléfono de la oficina, y gustosos estaremos recibiendo tu llamada y de alguna manera tratando de apoyarte en el momento que estás viviendo. En la media hora anterior me dejó la inquietud de ambos, porque hablaron sobre este tema que debería ser vivencial, ¿no? Quiero dar un testimonio que escuché en los inicios de Lima, el encuentro con Dios, cuando la Iglesia de Alianza decidió, al llegar recién los primeros misioneros, empezar la obra en Huánuco. Entonces, allí en Huánuco llegó un misionero que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocerlo y de tratar con él también, don Kenneth Opperman, un misionero muy, muy de mucha bendición para mi vida y para muchos
otros también que fueron formados en nuestra iglesia Alianza Cristiana. El misionero contó un testimonio de un hombre rudo, un hombre machista, duro en casa. Entonces él un día llega a su casa y encuentra a su mujer en el acto del adulterio. En ese mismo momento mató a su mujer y lo llevaron a la cárcel y ahí estaba. Durante los días que estaba en la cárcel estaba haciendo muchos problemas este hombre. Y un día que el misionero Ken Opperman siempre iba a las cárceles a predicar, a hablarles de Cristo a las personas, conoce a este hombre. Y ese hombre, para aplicar lo que es el amor de Dios, ¿no? Esa es la intención. Este hombre le pregunta al pastor Ken Opperman, le dice: pastor, ¿usted cree que Dios me puede amar después de lo que he hecho? El pastor le dijo que sí, que lo único que tenía que hacer era entregar su vida a Cristo, porque en ese mismo momento el Espíritu de Dios va a ser morada en él y su vida va a ser diferente. Entonces él le dijo: no creo, pastor, yo soy un hombre malo, rudo, un hombre, ahora he matado a mi esposa, que usted dice que Dios me va a cambiar. Y entonces el pastor dijo: te garantizo que te cambie. Entonces le dijo: mire, usted me está diciendo eso, yo acepto porque usted me está diciendo que me va a cambiar mi vida, pues yo quiero cambiar. Y recibió a Cristo y se retiró el pastor, y después al poco tiempo fue a visitarlo otra vez y le contó el pastor que estaba hablando con su compañero de Cristo, le llevó una Biblia, estaba leyendo la Biblia, y luego fue así una vez al mes a visitarlo, y al tercer mes o cuarto mes el hombre resulta en la puerta de su casa del pastor Ken Opperman. El pastor, sorprendido, le dice: ¿qué haces acá? ¿Has escapado? No, pastor, le dice, me han dado libertad. ¿Y por qué? Bueno, porque todas las personas de la cárcel han conocido a Cristo, han aceptado a Cristo y han dicho que yo estoy loco, que mejor me salga. Y me han botado de la cárcel porque ya no había nadie más a quien predicarle, y los policías tenían miedo de que vayan a convertirse ellos también, así que mejor lo sacaron de ahí. Y eso es algo para que uno pueda entender el amor de Dios hacia este hombre, y el amor de Dios de llegar a través de este hombre a muchos presos en la cárcel. Y el amor de Dios aplicado también en dejarlo en libertad en pocos meses después que había cometido ese asesinato. Y fue de ahí un hombre totalmente diferente al que conoció. Entonces, ahora si nos ponemos a pensar en esto, dice, pues no puede ser, ¿no? Así es el amor de Dios. Así es el obrar de Dios. Dice el pasaje: para que conozcan la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios, que de paso es insondable, ¿no? Bien, antes de pasar a otro pasaje, quisiera hacer un resumen de esta porción de la Escritura que hemos estado revisando. Es Efesios 3, del 16 al 19. Y básicamente lo que dice la palabra de Dios es que el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso para que sean fortalecidos con poder en su hombre interior. Fortalecidos con poder en su ser interior. ¿Para qué? Para tres cosas básicamente. Número uno, para que Cristo habite, pero no solamente pasivamente, sino activamente, para que Cristo gobierne en sus corazones mediante la fe. Ese es número uno. Número dos, para que en base a permitirle a Cristo que gobierne, es decir, dejarse guiar, permitir que nosotros podamos ser arraigados y cimentados en amor. Quiere decir que todo nuestro mover, todo nuestro pensar, todo lo que hagamos durante el día, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea con los amigos, sea con la familia, donde hagamos, sea basado en amor. Porque de esa manera le estamos dando espacio al Espíritu de Dios. Primero Juan dice que cuando amamos a nuestro prójimo, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros colaboramos con Dios y nos dirigimos a tomar decisiones en amor y permitimos que el amor de Dios tenga libertad de moverse
Entonces lo que va a pasar es ahí una unidad entre nuestro ser y el Espíritu de Dios, y todo va a funcionar de una sola manera. Y para eso dice que necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y la tercera cosa por la cual es esta oración del apóstol Pablo es de poder, basados en este arraigarse y cimentarse en amor, conocer, llegar a conocer plenamente. Y no se olviden que hemos hablado de que en la Escritura conocer tiene que ver con intimidad, tiene que ver con unidad. Entonces llegar a una intimidad, a una unidad con la inmensidad del amor de Dios. Y lo que va a pasar es de que al tener esta vivencia, esta experiencia del amor de Dios, vamos a conocer que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, miren, todas las cosas, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjense el galardón que viene atrás de todo esto. Es decir, primero, permitir que Jesús gobierne nuestros corazones. Segundo, que nos lleve a movernos arraigados y cimentados en amor. Y como consecuencia tener esa intimidad, ese conocimiento, ese gozo, esa paz del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que va a pasar es que vamos a dar lugar a esta promesa del Señor que está en el verso 20, capítulo 3 de Efesios, que dice que Él es poderoso, y en medio de los tiempos que vivimos duros, tiempos de enfermedad, de virus, tiempos de desequilibrios políticos, económicos, problemas de trabajo y todas estas cosas, la palabra de Dios sigue vigente, sigue poderosa, y dice ¿qué? Dice Dios: yo soy poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú me pidas o de lo que tú entiendas. Y agrega una frase que es el corazón de todo esto: según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Y desde el verso 16 dice que este poder actúa en nosotros en la medida de nuestra fe. O sea, si nosotros vamos rindiendo fe, y nuestra fe va creciendo, como que hay un canal que crece, y ese amor y ese favor y esa gracia de Dios empieza a crecer, y podremos caminar en medio de circunstancias complicadas, porque no, van a ser complicadas, pero vamos a caminar, como dice la Escritura, de victoria en victoria, porque el canal de fe y de comunión con Dios ha crecido de tal manera que el amor de Dios dice que va a hacer todas las cosas más allá, miren, dos cosas, más allá de lo que le pedimos. Si tú le pides 10, Él te va a dar 100. Y más allá de lo que tú entiendes, porque posiblemente tú estés pensando que tu necesidad va en un sentido, pero Dios, que sabe más, te lo va a llevar por otro sentido. Pero como tú ya has desarrollado esa confianza y ese amor de Dios, esa intimidad, tú te vas a dejar guiar, porque vas a saber que donde te lleve es para bien. Que la verdad es que es muy hermoso poder profundizar en este amor de Dios. Y te diré que digamos, podríamos decir que la concatenación de los versos que hemos leído en Efesios, el capítulo 3, es el capítulo 4, especialmente desde el verso 1 hasta el verso 16, en donde empieza a mostrarnos cómo el Espíritu Santo empieza a formar un cuerpo, porque es lo que él está haciendo, está formando un cuerpo en donde lo está uniendo, y él mismo termina diciendo en el capítulo 4, en el verso mismo que estoy diciendo aquí, cuando habla en el verso 18 del capítulo 3, dice: seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, esas cosas debemos de comprenderlas, y el verso 4 nos está dando luz sobre esos versos 18 y 19, y voy a leer solamente el verso 14, siguiente. Dice: así ya no seremos niños fluctuantes, Efesios capítulo 4, verso 14, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué tremendo. Amén. Amén. O sea, estamos viendo cómo el Espíritu Santo empieza a formar un cuerpo, en donde ese cuerpo lo está edificando en el amor, pero también el creyente debe sentirse parte, ¿no? O sea, no es un ente, no, debe sentirse parte de este mover del Espíritu Santo, de tal manera de que su testimonio va a hacerse más evidente, digamos, más visible, porque cuando nosotros vemos en ciertas, digamos, iglesias, no encontramos mucha visibilidad de lo que estamos ahorita leyendo en Efesios. ¿Y eso por qué? Porque el creyente está en esa lucha de no entregarse a esta forma de ministración del Espíritu Santo en el individuo. O sea, debemos de permitir que el Espíritu Santo nos ministre de tal manera que podamos lograr lo que está diciendo desde el verso 16 hasta el capítulo 4, el verso 17, para que podamos nosotros tener esa experiencia. Y así como Jorge estaba diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros podemos hablar de experiencias? Muchas personas están dando experiencias humanas, experiencias emocionales, experiencias muy bonitas, pero son experiencias que no están trayendo como consecuencia la manifestación del Espíritu en ellos. O sea, lo que debemos de buscar es que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que obre en nuestra situación, en nuestras circunstancias. Que el Espíritu Santo obre. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Es el Espíritu Santo quien obra, quien ministra, quien nos va a dar la impartición, ¿no? Y nos va a llevar a cumplir con el sometimiento a nuestras autoridades, a la palabra, a la situación civil, social, económica, matrimonial, hijos, familiar. Todo ello se va a cumplir cuando nosotros nos sometemos a esa guianza del Espíritu Santo. Les propongo algo para poner en práctica todo esto. A ver. Les propongo poder tener 2 oraciones en este momento antes de terminar esta tercera media hora, que faltan 8 minutos. Una oración en la cual oremos juntamente con el apóstol Pablo y con el Espíritu de Dios, que Dios les conceda a nuestros oyentes y a nosotros mismos ser fortalecidos con poder en nuestro mundo interior, porque si se lo pedimos, Dios dice que va a hacer mucho más allá de lo que pedimos, ¿no? Así dice en el verso 20, confiando en eso, de tal manera que hayan 3 resultados. Número 1, que Dios gobierne. Esa palabra habite la vamos a cambiar por gobierne, porque Él no va a estar solamente sentado en una esquina ahí como un invitado. Él es el Rey, Él es el Señor, y por lo tanto Él tiene que gobernar. Él nos ha comprado con precio de sangre y le pertenecemos. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero no solamente vive, esa palabra vive tiene que ser gobierna. Entonces, número 1, que Cristo gobierne en nuestros corazones. Número 2, que podamos a partir del día de hoy caminar arraigados y cimentados en amor. Todo sea amor, en la base del amor de Dios, en la base de dar, en la base de bien. Y cuando sintamos o tengamos emociones negativas o sentimientos negativos hacia las personas o hacia las circunstancias, pues la palabra de Dios dice que somos libres para poder decidir conforme a lo que hemos creído. Obediencia a la fe, porque dice que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y por último, de que podamos tener esa intimidad y gozarnos y deleitarnos con el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento. Si bien es cierto, el amor de Dios está dado, pero no lo podemos entender, salvo que haya una intimidad espiritual, y eso es lo que anhelamos. Entonces, una oración en el sentido de que nuestros oyentes puedan experimentar eso, y otra oración dirigida a nuestra nación. El Señor ama al Perú, eso lo tenemos clarísimo, pero necesitamos orar a favor de nuestro país. Hemos dicho que estamos en elecciones propias y entregar nuestro país al Señor en este momento en oración, no solo nosotros que vamos a estar orando,
sino con todos los oyentes que participen en esta oración y que el Señor glorifique su nombre en nuestro país, este país con temor de Dios realmente. No tal vez porque sea gente convertida, sino que realmente sea gente que está bajo el temor de Dios porque hay una iglesia orando. ¿Les parece? Sí. Ok. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Amado Dios, nos acercamos a ti en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, por la iglesia, tu cuerpo, para que no solamente conozcan tu palabra, Amén. no solamente estén en una relación de camaradería en la iglesia, Amén. no solamente hayan aprendido doctrinas importantes de la fe, y no solamente tengan comunión por medio de la oración, sino que, Señor, puedan desarrollar una relación de persona a persona con el Espíritu Santo. Oramos, Señor, porque tú mismo les hagas comprender a ellos, como dice tu palabra, la anchura, la profundidad y la altura de lo que significa que Cristo viva en nosotros. Señor, es importante que, al igual que la iglesia, nosotros también como ministerio de Trazando la Plomada tengamos una relación vívida contigo, Señor. Cada cosa que hagamos, que cada decisión que tomemos sea en amor, sea fundamentada en la fe de Jesucristo, de manera que podamos evidenciar, sin estar hablando de doctrinas, sin estar teniendo una Biblia a la mano. Los que nos conocen, los que conocen a miembros de la Iglesia de Cristo, evidencien que Cristo vive en ellos por las manifestaciones que a diario se ven en sus vidas. Eso es lo que hacemos, Señor, en esta hora. Amén. Bendecimos al pueblo de Dios que está escuchando en esta hora Trazando la Plomada. A cada uno de ellos, en especial a los que han perdido familia. Consuélale, Señor. Consuela cada hogar, cada familia. Consuela también el hogar del pastor Jorge Miranda, que hace poco partió su hermana. Consuela, Señor, a sus hermanos que están en Arequipa. Consuela a toda familia que ha perdido un ser querido. Solo tú lo puedes hacer, Señor. De alguna manera que podamos llegar a todo aquel que busca respuesta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Y podamos ayudarles por medio de la palabra del Señor y por medio de ese amor que está en nuestras vidas, que radica en nosotros, hacerles entender las cosas que son difíciles para aceptar. Esto lo hacemos, Señor. También en el poder del Espíritu Santo, además encargándote también por nuestro país. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Pastor, por nuestro país. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio que nos da de ser la iglesia, porque lo que estamos tratando aquí en Efesios verdaderamente, Señor, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el cuerpo de Cristo, tiene que ver cómo tú nos santificas y cómo tú nos quieres llevar a esta plenitud en Dios. En medio de todas estas bendiciones que tenemos con el Espíritu Santo y la palabra, Señor, cada creyente, ponemos delante de tu presencia, Señor, a nuestra nación y al mundo entero. Nuestra nación, Señor, en el Perú, por este pueblo que has muerto, porque tú has muerto en la cruz del Calvario por todo este país, Señor. Y necesitamos, Padre, de que cada uno de estos ciudadanos peruanos, Señor, venezolanos, colombianos, chilenos y todas las naciones que están ahorita en el Perú,
tomen la decisión de arrepentimiento, porque sabemos que necesitan arrepentirse de sus pecados y volver a ti. Y que reconozcan lo que tú has hecho, Señor, en la cruz del Calvario por sus pecados. Y así mismo, Padre amado, te pedimos, Padre, porque tú bendigas a estas autoridades que tú, Señor, estás viendo en nuestro país. Como tu palabra nos dice que tú pones y quitas, Señor, autoridades. Te pedimos, pues, Padre, que tú obres y ministres a través de tu pueblo, porque aquí nos dice tu pueblo, Señor. Eres tú el que obra y el que ministra a través de la oración de tu pueblo y el testimonio de tu pueblo, para que podamos ver gente temerosa de ti, Señor. Quizás gente que de repente no te conoce todavía, pero es temerosa. Señor, todavía viven por principios porque sus padres les enseñaron a vivir así, pero que necesitan tener una experiencia personal contigo. Y te pedimos, Padre, como dice tu palabra, Señor, que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o podemos entender, según el poder que has puesto en cada uno de nosotros, y que todo el resultado, Señor, sea para la gloria de tu nombre, para la gloria de Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el poder Espíritu Santo. Amén. Amén. Regresamos en unos minutos con ustedes. Gracias.